Mi esposa alcohólica quería la custodia total de nuestra hija y empezó a inventar mentiras sobre mí para conseguirla, así que la expuse por lo que realmente era. Me despertó el día del 5º cumpleaños de mi hija saltando encima de mí y abrazándome. Papi, papi, despierta, repetía. Siempre había querido que la acompañara a una fiesta de té de princesas, así que, como uno de sus regalos, compré un disfraz de princesa de tamaño adulto. ¿Qué es esto, papi?, preguntó. Bueno, para ir a una fiesta de té de princesas, tengo que ser una princesa, ¿no? Sus ojos se iluminaron, y básicamente me metió en ese vestido ella misma de lo emocionada que estaba. Preparamos té helado, y no paraba de reírse diciendo que era el mejor cumpleaños de su vida. Disfruté mucho celebrando su cumpleaños con ella, pero al final del día, mientras la acostaba, me abrazó fuerte. Por favor, no te vayas, papi. Le conté cuentos hasta que se quedó dormida, pero más tarde esa noche, cuando rompí a llorar, la verdad era que mi esposa alcohólica y yo nos estábamos divorciando. Ella quería la custodia total de nuestra hija, y sabía que no se detendría ante nada para conseguirla. Verás, el hermano de mi esposa Rachel era el abogado que la representaba en la batalla por la custodia. El tipo nunca había perdido un caso, o sea, nunca. Matt aceptó el caso de una mujer que era un desastre total. Tenía antecedentes de abuso de alcohol, no tenía trabajo y vivía en una zona horrible de la ciudad. Tenía 3 hijos, y su padre estaba intentando obtener la custodia total. El tipo era el padre perfecto sobre el papel. Tenía un gran trabajo de 9 a 5, ganaba buen dinero y vivía en un buen apartamento. Lo único que pasaba era que no tenía suficiente espacio en su apartamento para los 3 niños. Todo el mundo pensaba que el padre tenía la custodia asegurada, pero entonces Matt intervino. Empezó a desmontar el caso del padre pieza por pieza. Trajo testigos de moralidad para hablar de cómo la madre estaba cambiando su vida y de cuánto quería a sus hijos. La hizo parecer una heroína que luchaba contra sus demonios por el bien de sus hijos. Pero la parte más loca, Matt de alguna manera convirtió su adicción en algo positivo. Argumentó que sus luchas anteriores la hacían más empática y decidida a proteger a sus hijos para que no siguieran el mismo camino. Convenció al tribunal de que la dura vida de la madre la convertía en una madre más fuerte y cariñosa. Contra todo pronóstico, Matt ganó el caso. La madre obtuvo la custodia de los niños. Sabiendo todo esto, estaba aterrorizado. Si Matt podía ganar un caso así, ¿qué posibilidades tenía yo? Pero sabía que tenía que luchar por mi hija Lily, sin importar lo bueno que fuera Matt. Durante el proceso judicial, Rachel mintió descaradamente. Dijo que yo estaba borracho todo el tiempo y que no podía cuidar de Lily. Mientras tanto, Rachel era la que tenía el problema con la bebida. Inventó toda una historia sobre mí, diciendo que era un borracho irresponsable y tambaleante. Luego, me acusó de maltratarla durante nuestro matrimonio. Le dijo al tribunal que yo la abusaba verbalmente y que le hacía la vida imposible. Nada de eso era cierto, pero tenía toda una historia preparada, con lágrimas falsas y todo. Se pintó a sí misma como la víctima. Rachel incluso llegó a decir que yo descuidaba a Lily. Lo hizo sonar como si yo fuera un padre negligente y descuidado al que no le importaba cuidar de su propia hija. Lo peor fue que Matt la respaldó. Tergiversó cada prueba y cada testimonio para hacerme quedar mal. Trajo a supuestos testigos que afirmaban haberme visto borracho o haberme oído. Pero su testimonio era necesario. Estábamos sentados en la sala del tribunal, y llamaron a Lily al estrado. Después de que el juez le hiciera unas cuantas preguntas, llegó el momento de que ella hablara. Lily dijo: «Quiero mucho a mi papá. Es el mejor papá del mundo. Me prepara buena comida todos los días. Me lee cuentos todas las noches. Quiero quedarme con papá». Cuando el juez le preguntó por su madre, dijo: «Mamá también me quiere, pero no le gusta jugar a las muñecas conmigo. Duerme mucho y no puedo despertarla. Y a veces se enfada y grita, pero papá nunca grita». La inocencia y la honestidad de Lily eran desgarradoras. No entendía todas las cosas legales, pero sabía lo que se sentía al ser cuidada y amada. Su testimonio fue simple, pero increíblemente poderoso. Cuando Lily dejó el estrado y volvió a sentarse conmigo, la abracé con fuerza y le dije lo orgulloso que estaba de ella. Sus palabras habían atravesado todas las mentiras. Mi esposa alcohólica quería la custodia total de nuestra hija y empezó a inventar mentiras sobre mí para conseguirla, así que la expuse por lo que realmente era. Me despertó el día del 5º cumpleaños de mi hija saltando encima de mí y abrazándome. «Papi, papi, despierta», repetía. Siempre había querido que la acompañara a una fiesta de té de princesas, así que,
Como uno de sus regalos, compré un disfraz de princesa de tamaño adulto. ¿Qué es esto, papi?, preguntó. Bueno, para ir a una fiesta de té de princesas, tengo que ser una princesa, ¿no? Sus ojos se iluminaron, y básicamente me metió en ese vestido ella misma de lo emocionada que estaba. Preparamos té helado, y no paraba de reírse diciendo que era el mejor cumpleaños de su vida. Disfruté mucho celebrando su cumpleaños con ella, pero al final del día, mientras la acostaba, me abrazó fuerte. Por favor, no te vayas, papi. Le conté cuentos hasta que se quedó dormida, pero más tarde esa noche, cuando rompí a llorar, la verdad era que mi esposa alcohólica y yo nos estábamos divorciando. Ella quería la custodia total de nuestra hija, y sabía que no se detendría ante nada para conseguirla. Verás, el hermano de mi esposa Rachel era el abogado que la representaba en la batalla por la custodia. El tipo nunca había perdido un caso, o sea, nunca. Matt aceptó el caso de una mujer que era un desastre total. Tenía antecedentes de abuso de alcohol, no tenía trabajo y vivía en una zona horrible de la ciudad. Tenía 3 hijos, y su padre estaba intentando obtener la custodia total. El tipo era el padre perfecto sobre el papel. Tenía un gran trabajo de 9 a 5, ganaba buen dinero y vivía en un buen apartamento. Lo único que pasaba era que no tenía suficiente espacio en su apartamento para los 3 niños. Todo el mundo pensaba que el padre tenía la custodia asegurada, pero entonces Matt intervino. Empezó a desmontar el caso del padre pieza por pieza. Trajo testigos de moralidad para hablar de cómo la madre estaba cambiando su vida y de cuánto quería a sus hijos. La hizo parecer una heroína que luchaba contra sus demonios por el bien de sus hijos. Pero la parte más loca, Matt de alguna manera convirtió su adicción en algo positivo. Argumentó que sus luchas anteriores la hacían más empática y decidida a proteger a sus hijos para que no siguieran el mismo camino. Convenció al tribunal de que la dura vida de la madre la convertía en una madre más fuerte y cariñosa. Contra todo pronóstico, Matt ganó el caso. La madre obtuvo la custodia de los niños. Sabiendo todo esto, estaba aterrorizado. Si Matt podía ganar un caso así, ¿qué posibilidades tenía yo? Pero sabía que tenía que luchar por mi hija Lily, sin importar lo bueno que fuera Matt. Durante el proceso judicial, Rachel mintió descaradamente. Dijo que yo estaba borracho todo el tiempo y que no podía cuidar de Lily. Mientras tanto, Rachel era la que tenía el problema con la bebida. Inventó toda una historia sobre mí, diciendo que era un borracho irresponsable y tambaleante. Luego, me acusó de maltratarla durante nuestro matrimonio. Le dijo al tribunal que yo la abusaba verbalmente y que le hacía la vida imposible. Nada de eso era cierto, pero tenía toda una historia preparada, con lágrimas falsas y todo. Se pintó a sí misma como la víctima. Rachel incluso llegó a decir que yo descuidaba a Lily. Lo hizo sonar como si yo fuera un padre negligente y descuidado al que no le importaba cuidar de su propia hija. Lo peor fue que Matt la respaldó. Tergiversó cada prueba y cada testimonio para hacerme quedar mal. Trajo a supuestos testigos que afirmaban haberme visto borracho o haberme oído. Pero su testimonio era necesario. Estábamos sentados en la sala del tribunal, y llamaron a Lily al estrado. Después de que el juez le hiciera unas cuantas preguntas, llegó el momento de que ella hablara. Lily dijo: «Quiero mucho a mi papá. Es el mejor papá del mundo. Me prepara buena comida todos los días. Me lee cuentos todas las noches. Quiero quedarme con papá». Cuando el juez le preguntó por su madre, dijo: «Mamá también me quiere, pero no le gusta jugar a las muñecas conmigo. Duerme mucho y no puedo despertarla. Y a veces se enfada y grita, pero papá nunca grita». La inocencia y la honestidad de Lily eran desgarradoras. No entendía todas las cosas legales, pero sabía lo que se sentía al ser cuidada y amada. Su testimonio fue simple, pero increíblemente poderoso. Cuando Lily dejó el estrado y volvió a sentarse conmigo, la abracé con fuerza y le dije lo orgulloso que estaba de ella. Sus palabras habían atravesado todas las mentiras. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Nuevas historias reales todos los días. Me tomé una licencia del trabajo para pasar más tiempo con Lily y para ayudarla a adaptarse a nuestra nueva rutina. Dábamos largos paseos, visitábamos el parque y pasábamos horas leyendo cuentos y jugando. Una tarde, mientras Lily y yo estábamos acurrucados en el sofá viendo una película, me miró con una expresión seria. Me preguntó por qué su mamá no quería estar con nosotros, y me costó encontrar las palabras adecuadas. Le expliqué que su madre estaba pasando por momentos difíciles, y que la quería mucho, pero que no podía cuidarla de la forma que necesitaba en ese momento. Lily asintió. Me dijo lo contenta que estaba de tenerme como padre,
y se acurrucó más cerca de mí. Sabía que aún nos esperaban días difíciles, pero también sabía que los afrontaríamos juntos. Cada año, en el cumpleaños de Lily, mantuvimos nuestra tradición especial, una fiesta de té de princesas. Era nuestra costumbre. Unos años después de la batalla por la custodia, un día, Lily llega a casa del colegio con la mayor sonrisa en su cara. Había ganado un premio por ser la mejor lectora de su clase. Estaba tan orgulloso de ella. Corrió a su habitación y volvió con este brillante certificado. Estaba tan emocionada de colgarlo en la pared. Cogí un marco, y lo colgamos juntos. Mirando ese certificado, no pude evitar pensar en nuestro viaje. La vida se había asentado en esta feliz rutina. Yo había vuelto al trabajo, haciendo malabarismos con mi trabajo y siendo un padre a tiempo completo. No siempre era fácil, pero cada reto merecía la pena solo por ver a Lily feliz. Estaba prosperando en la escuela, haciendo amigos y cada día tenía más confianza en sí misma. Era toda la prueba que necesitaba de que lo estábamos haciendo bien.